tal, espectadores? Bienvenidos a Al Día P. Yo soy Carlos Quevedo y esto es Al Día con tu candidato. Un espacio dentro de nuestra programación destinado a la entrevista y a conocer un poco mejor a los candidatos al Congreso de la República y a la presidencia en estas elecciones 2021 a portas de nuestro bicentenario. En nuestro primer programa tenemos el honor de tener como invitado especial a Amador Merino Reina, quien postula al Congreso por Lima por Fuerza Popular con el número 15. ¿Cómo estás, Amador? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Un gusto estar contigo en tu programa y ser el primer invitado del programa. El gusto es todo nuestro, estimado Amador. Quisiéramos iniciar conociéndote un poco más y que nos platiques cuál es tu carrera como fujimorista, porque sabemos que no eres un candidato de ahora, ni mucho menos un improvisado, y quisiéramos que nos comentes un poco más acerca de esta trayectoria que tienes. A ver, Carlos, yo conocí al presidente Fujimori cuando era alumno de la Universidad Agraria, allá por el año 81, más o menos, ¿no? Lo apoyamos al entonces profesor de la universidad para llegar a ser rector de la universidad. Entonces, desde ahí lo conozco yo al ingeniero Fujimori. Cuando me enteré que había un chinito al cual yo conocía que se presentaba a la presidencia de la República, lo apoyé también en el año 90 y bueno, pues desde ahí estoy metido con el fujimorismo, ¿no? Siempre ahí tuve la oportunidad de ser subprefecto en el año 95, luego pasé al Ministerio de Agricultura, estuve trabajando en el Estado hasta el año 90 2002 más o menos, y ahí fui regidor de la Municipalidad de Paracas, y luego he sido candidato por Ica en las elecciones del 2006 con el número 1. En el 2016 participé ya como candidato por Lima con el número 26, en las últimas elecciones con el número 20 y ahora estoy con el número 15. Entiendo. Sabemos y hemos estado viendo la información también con nuestros estimados espectadores que también has tenido oportunidad de ocupar un cargo público en este caso, siendo regidor de Paracas, si mal no recuerdo. Cuéntanos esa pequeña experiencia porque en ese momento, al parecer, estabas como parte del equipo de Acción Popular. ¿Cómo fue tu travesía? Fui y las elecciones anteriores a las del 2003 fui como candidato a Paracas, como candidato a alcalde, y que no agarré la alcaldía por, si no me equivoco, creo que fueron 7 o 9 votos. Entonces, en las siguientes elecciones, la verdad que no había pensado yo lanzarme como candidato, pero el entonces exalcalde de Paracas, el profesor Rataje, miembro de Acción Popular, me pidió que lo acompañe en la lista. Yo la verdad que no tenía muchas intenciones de ir, pero consulté con mi partido. En ese entonces yo era parte de Nueva Mayoría, que era presidido por la doctora Marta Chávez. Pedí la autorización correspondiente porque no íbamos a lanzar candidato y me presenté como candidato a regidor invitado por el Partido de Acción Popular. Y ganamos las elecciones y hicimos crecer mucho la municipalidad. La recibimos con un presupuesto de 3 millones de soles al año y la elevamos a un presupuesto, si mal no recuerdo, de cerca de 7 millones. Para una población en ese entonces de entre 1.800 y 2.000 habitantes. Claro, comprendo. Y en ese proceso también tenemos que afrontar un proceso de vacancia del cual salieron victoriosos, vale recordar. Una revocatoria. Una revocatoria, es cierto. Claro, un proceso de revocatoria. Lo que pasa es que las revocatorias no tienen una razón justificada. En ese entonces nos revocaban al alcalde y a todos los miembros del Consejo Municipal, y en mi caso particular, si mal no recuerdo, los motivos de la vacancia era por no ejecutar bien el presupuesto. Claro, todos sabemos que los regidores no ejecutan presupuesto. Entonces, hubo que explicarle a la población. Felizmente, normalmente las revocatorias las hacen los que pierden las elecciones anteriores. A veces es un común denominador bajo el nombre de la sociedad civil organizada, ¿no? En realidad son los perdedores de las elecciones que no se han quedado contentos y que quieren ocupar un puesto en la municipalidad. Entonces se le explicó a la población cuáles eran los motivos, porque decían dentro de muchas cosas porque el que había perdido las elecciones, no recuerdo cómo se llamaba, era un muchacho que trabajaba en construcción civil.
Entonces él decía, a mí hacer un cuarto me cuesta 10.000 soles y a ustedes les cuesta 20. Claro, pues porque tú no estás valorizando tu mano de obra. Es lógico. Si yo también hago mi casa, me cuesta menos que sea una obra por parte del Estado. O sea, tienes que cumplir con una serie de procedimientos, tienes que cumplir con la tabla de valores que hay, entonces las obras, pues, no es como hacer tu casa, ¿no? Pues bueno, al final superamos el proceso revocatorio y terminamos el mandato, ¿no? Dicho sea de paso, Claro. con muchos éxitos en la gestión, ¿no? Claro, y ahora viendo el ámbito de la administración pública y también del estado en el que nos encontramos como país, ¿cuáles serían las dos acciones urgentes que tú legislarías siendo virtualmente elegido candidato al Congreso por Lima? A ver, yo tengo dos propuestas principales. Una, que justamente tiene que ver con todo el tema de corrupción que hay. El Estado está enquistado por la corrupción. Donde tú abras un cajón, hay corrupción. Pues tenemos que cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Teniendo funcionarios públicos responsables, honestos y con mucho conocimiento. No digo que los que están ahora no lo son. Hay muchísimos que tienen muchos años en el Estado y que tenemos que conservarlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que prepararlos, tienen que continuar trabajando. Nosotros, uno de mis planteamientos es que Servir sea el gran headhunter del Estado, sea la agencia de empleos del Estado. Cuando tú como alcalde de una municipalidad de Paracas requieras un gerente municipal, tú se lo pides a Servir. Servir es el encargado de hacer la convocatoria y de ponerte un gerente municipal que esté debidamente capacitado, preparado y que va a poder hacer todas sus funciones y que no se va a dejar corromper por la política, porque él va a ser un funcionario de carrera de servir. Si tú como alcalde o el alcalde le ofrece algo que no está de acuerdo a la ley, él tiene toda la facultad o tendría toda la facultad de denunciarlo ante Servir y retirarse del puesto de trabajo. No podemos permitir que la corrupción siga y además, Carlos, tenemos que ofrecerle un futuro a los jóvenes en el servicio del Estado. O sea, tú como joven tienes que saber que si postulas a trabajar en el Estado, vas a poder llegar a lo largo de tu carrera, de tu vida, vas a poder llegar a ser hasta viceministro. Ese es el top de tu carrera. Por supuesto, siendo evaluado cada cierto tiempo, siendo capacitado, como es en países como España, por ejemplo, donde los funcionarios van ascendiendo poco a poco y no dependen de la política. Dejemos a los políticos que lleven sus asesores, que los asesoren, esperamos bien, pero que no se metan con la parte funcional del Estado. Cuando hay un cambio de gobierno, el Estado tiene que seguir funcionando. No tiene que paralizarse por 3, por 4, por 5, por 6 meses, mientras que los nuevos que entran aprenden. No, eso ya se termina, tiene que terminarse. Hay un cambio de gobierno y el Estado sigue funcionando. El único cargo político es el de ministro. De ahí para abajo es organización estatal. Esa es una de mis... Evidentemente. ¿No? Que Evidentemente. Sea el gran headhunter del Estado, ¿no? Bien, y bueno, en esa línea nosotros terminamos un mes y una semana también movidos por el caso de las vacunas, el caso Vacunagate, que lo han bautizado así, con todo este tipo de presunciones y también de escándalos que finalmente ponen a los funcionarios públicos en primera línea en vez de las personas que están en la línea de atención y de salud al ciudadano, los miles de peruanos que mueren diariamente por COVID. En esa línea, ¿cuál es la postura que tiene acerca de ese caso y también de la estrategia de distribución de vacunas que ha tenido el MINSA? A ver, Carlos, vamos a comenzar este caso desde el principio. Nosotros tenemos en China una embajada y me imagino que por el tamaño de las negociaciones comerciales que tenemos con China debe ser muy, pero muy grande. No creo que el embajador de China no sepa lo que pasaba en Wuhan. Cuando la pandemia salió de China y pasó a Italia, no creo que el embajador de Italia no hubiera sabido lo que pasaba en Italia. Esos embajadores han debido comunicar a Cancillería en Lima la situación que había ahí. Primer error, no cerrar las fronteras en el momento que debieron hacer.
siguieron entrando durante el mes de enero personas del Asia, posiblemente trayendo el virus. Si hubiéramos cerrado las fronteras en ese momento, hubiéramos podido controlar mejor la pandemia, evitar que llegara tan rápido para poder preparar. Porque la pandemia nos agarró con los pantalones abajo. Segundo error, las compras. Nosotros, como empresa, importamos mascarillas. A mí me llamaban del ministerio, de un ministerio, no voy a decir el cual, me llamaban de 2 direcciones diferentes para pedirme cotizaciones para mascarillas. No podía ese ministerio hacer una sola compra, les iba a salir más barato. No podía el Estado comprar mascarillas, y solamente te hablo de mascarillas, no te hablo de EPP, no te hablo de mandilones, no te hablo de máscaras, de guantes, de nitrilo, de guantes quirúrgicos, no te hablo de nada de eso, solamente te hablo de mascarillas. No hubo decisiones acertadas para poder importar equipos médicos. Sabían que íbamos a tener problemas con el oxígeno. ¿Por qué nos importaron plantas de oxígeno? No puede ser posible, y de esto no pueden culpar a los gobiernos anteriores, porque este es un gobierno que ya tiene 4 años, que no supieran que los hospitales no tenían oxígeno. O sea, eso no se nos acepta a nadie. O sea, escucharlo al presidente de Vizcarra o al expresidente de Vizcarra decir, no, este problema viene de gestiones anteriores, o sea, ¿qué cosas ha hecho durante la tuya? Nada, no le importó. Cama UCI, exactamente igual. Tú en el momento que te enterabas de la situación que estaba en Chile, que ya había corrido a Italia, que ya había saltado a España, tú debiste, como gobierno, haber dado medidas de emergencia, haber conversado con el Congreso para que te den facultades especiales, para poder, ¿qué cosa? Si tú no sabes de algo, llamas a los especialistas. Hay 10 especialistas en equipos médicos en el Perú, por no decir más. Agarrabas a los mejores y le decías, señor A, usted por favor va y en nombre del Estado me va a comprar camas UCI. Usted, señor, me va a comprar equipos médicos. Usted me va a comprar plantas de oxígeno. Usted me va a comprar... Y no me las van a revender. Ustedes compran en nombre del Estado. Yo les voy a pagar una comisión, porque nadie trabaja gratis. Entonces, mandabas a esa persona, a ese privado, con uno del Ministerio de Economía, con uno de Cancillería, a comprar en China, en Alemania, en España, donde hubiera. Bien. La Marina tiene barcos cargueros, tenemos aviones, la Fuerza Aérea tiene aviones. No podíamos traer eso y tener acá en el momento, pero no, nos sentamos a esperar, a ver cómo venía la cosa, y cuando ya la ola nos pasó por encima, recién reaccionamos y reaccionamos mal. Cuando se comenzó a hablar, la tercera, cuando se comenzó a hablar de la vacuna, ¿qué pasó? Es culpa del Congreso porque lo votó a Vizcarra. No, estos señores no estaban haciendo nada, estaban perdiendo el tiempo, estaban distraídos en otras cosas. Debimos haber hecho los contratos para comprar las vacunas. Y el ritmo de vacunación hoy día es, creo que, si no me equivoco, creo que son 11.000 personas diarias. ¿Cuándo vamos a terminar? O sea, yo estoy en segunda línea. ¿Cuándo me voy a vacunar? Justamente en esa línea, viendo lo desprovisto que está el Estado, ¿cuáles serían las medidas más urgentes para tomar para el mejoramiento del sistema de salud en general y también cómo llevar la salud, que es un tema importante, a los pueblos jóvenes, a lugares donde a veces con las justas llegan los servicios básicos? Fuerza Popular, dentro de su plan Rescate 2021, en el sector salud establece la atención primaria de salud. Vamos a poner un caso de un distrito en el cual tienes tu atención primaria de salud. Tiene 2, 3 o 4 centros de atención primaria de salud. 4 distritos tienes un centro de atención media que te da los servicios que no te los da la atención primaria de salud. O sea, tú vas a la atención primaria de salud porque te duele la barriga, porque te duele la cabeza, porque te torciste en el tobillo, vas ahí. Si ya tienes una fractura, por poner un ejemplo cualquiera, porque yo no soy médico, no tengo claro cuál es el nivel de enfermedad que atienden en cada centro de salud, pero te derivan al número 2. Y si requirieras una operación súper complicada, te derivan al nivel número 1, que ya es el Rebagliati, ya son hospitales de alta complejidad.
Entonces, tú así haces que la atención en los hospitales de alta complejidad baje, porque lo leve lo atiendes en atención primaria de salud. Entonces, son esos centros de atención primaria de salud donde vamos a entrar primero, vamos a equiparlos, vamos a implementarlos, vamos a ponerles médicos para que puedan atender ahí. Entonces, así desconcentramos los centros de atención especializada que hoy están abarrotados. Comenzamos por allá, del segundo nivel y el tercer nivel. Eso es lo que, en pocas palabras, Fuerza Popular está ofreciendo en el tema de salud. Bien, y bueno, sabemos que no solamente tenemos que afrontar una pandemia, que es un gran problema ya de hecho, que es el tema de salud, sino que también hay otra gran pandemia de la que no se habla o de la que no se quiere mencionar mucho, que es este problema económico, donde el ciudadano de a pie ha sido duramente golpeado, donde esta cuarentena lo tiene restringido de muchas cosas y donde vamos a empezar primero por estos negocios que habían antes, han algunos caído en la total ruina por estas medidas que se tomó, algunos que las critican, otros las rescatan. Y en esa línea, ¿cuáles serían las medidas que tomarían para levantar a las pymes luego de esta tragedia nacional que, vamos, tiene para largo todavía? Por suerte ya levantaron la cuarentena a partir de este domingo, la gente va a poder salir a trabajar nuevamente, ¿no? Cerca de 70.000 pequeños restaurantes han quebrado. Si tú consideras que cada pequeño restaurante tiene un promedio de 4 personas, son 280.000 personas que se quedaron sin trabajo. Multiplícalo por 3 miembros en cada familia, estás hablando tú de 800.000 personas solamente en el sector restaurante. Imagínate en el resto de actividades, por eso más o menos se habla que 6.5 millones de personas se han quedado sin trabajo. Tenemos que reconstruir el país. La gente tiene que empezar a salir a trabajar, pero para eso tiene que estar vacunada. Tenemos que apurar el tema de vacunas. ¿Cómo lo hacemos? Ya Keiko nos ha dicho que el sector privado puede importar, pero ahí he escuchado a Julio Guzmán, a Rosa María Palacio, que no es imposible. No, no es imposible, porque si el gobierno autoriza a un privado a negociar con las empresas farmacéuticas, lo van a poder hacer. Y van a poder comprar y van a poder traer la vacuna. Si por decirte, la empresa donde tú trabajas, que es una textil, que tiene 1.000 trabajadores, decide comprar vacunas en el extranjero, compras vacunas y vacunas a tus 1.000 trabajadores, más sus 1.000 esposas, más sus 1.000 hijos. Le solucionaste un problema al Estado. Y tú vas a poder seguir produciendo y trabajando tranquilo porque sabes que tu personal no se va a enfermar. Entonces, tienen que permitir que el sector privado traiga las vacunas y pueda vacunar al personal. No es como dice la señora Rosa María Palacios, que yo como sector privado importo y dejo sin vacunas a Carlos Quevedo. No, no es así. Así no es. El Estado tiene que autorizar y ya lo están haciendo, si no me equivoco, la vacuna rusa, tú puedes negociar directamente con la farmacéutica y comprarle vacuna. Lo que pasa es que todo el mundo le encanta decir, no, lo que tú dices no se puede. ¿Qué me ofreces? No sé, pero lo que tú dices no se puede. Dame alternativas. Si tú dices que lo que yo digo no es cierto y no se puede, ¿qué cosa planteas tú? Tenemos ya que empezar a ser propositivos y no ser tan negativos. En Perú, con tanta negatividad, no va a funcionar. Tenemos que primero vacunar a todos los peruanos y Keiko Fujimori ha ofrecido de ser gobierno que al 31 de diciembre estamos vacunados todos y de ahí empezar, no ahí, sino empezar desde el 28 de junio con la reactivación económica. Tenemos que tener puestos de trabajo formales. Tenemos que reducir en el Estado los gastos superfluos. La cantidad de plata que se gasta en el Estado. Por poner un ejemplo, en el tema de las consultorías, yo, ¿para qué lo contrato a Carlos Quevedo para una consultoría cuando Luis Pacheco es un funcionario de carrera que puede hacer ese trabajo? Porque Carlos Quevedo es mi amigo. Pues. Entonces, creo una función paralela a la de Luis Pacheco, que nos está mirando en este momento, para darle trabajo a mi padre. Y le estoy pagando por esa consultoría más de lo que le pago a Luis Pacheco.
Entonces, esos gastos hay que cortarlos. Tenemos que Y acabar con eso. hablando Sí, del tema de proposiciones y hablando de dar soluciones también, y la pregunta es, ¿qué hacer con la informalidad en el Perú? Una informalidad que ha ido creciendo y que obviamente ha demostrado ser parte importante de la economía peruana. ¿Cómo hacer que esa gran cantidad de formales pasen a la formalidad, ¿no? El problema que han tenido muchas administraciones a nivel nacional y subnacional. tenemos que, creo yo, que reducir los trámites administrativos para que sea formal. O sea, todos en alguna vez en nuestra vida hemos sido informales. Tú has comprado y has vendido. Eres un informal. No has boleteado, no has facturado, de una mano a otra. Pero si el trámite es tan sencillo para que te puedas formalizar y los impuestos no son tan complicados que te encarecen tanto, estoy seguro que las empresas informales van a comenzar a formalizarse. Yo, por ejemplo, le digo a uno de mis hijos que tiene una pequeña empresa que está formalizándola en estos días. Le digo, ¿puedes postular a Reactiva? No. ¿Por qué? Porque recién me estoy formalizando. Si hubiera estado formalizado, hubiera podido acceder a un crédito de Reactiva y pasar este bache tan complicado que estamos pasando todos, ¿no? Las empresas Claro. formales han postulado a Reactiva y han recibido préstamos a tasas de 1%. Ya quisiera yo haber postulado a Reactiva. Y hablando de reactivar, ¿cuál sería el plan para reactivar la economía a largo plazo en el país en la gestión 2021-2026? Mira, algo que genera una reactivación casi inmediata es la obra pública. La construcción de hospitales, la construcción de colegios, la construcción de carreteras, demandan mucha mano de obra. Pues si la obra pública comienza a moverse, Keiko ha ofrecido 3.000 colegios. Por ahí, no, es imposible. No, no es imposible. Tenemos 1.800 municipalidades en el Perú. ¿Tú crees que esas 1.800, un poco más de 1.800 municipalidades, ¿tú crees que esas 1.800 municipalidades no pueden hacer 2 colegios en 5 años? Hay que descentralizar. Estamos acostumbrados a que todo lo haga el gobierno central. No le entra en la cabeza a los políticos tradicionales que el Perú ya se descentralizó. Tenemos que darle sus verdaderas responsabilidades a los gobernadores regionales. Ellos tienen que aprender a solucionar sus problemas en sus regiones y no venir a llorar acá en Lima. Ay, tengo problemas con los huaycos, solucionalos. Para eso eres autoridad, para eso te has elegido en tu comunidad, en tu pueblo, en tu región. Hablando Tenemos de que este, apoyarlos a ellos, ¿no? hablando de este proceso también de descentralización, bueno, y también recordando que hay una explosión en la cantidad de casos descubiertos y los que faltarán descubrir todavía de casos de corrupción, en delitos de funcionarios, en cuestiones de contrataciones con el Estado. La pregunta es qué hacer y cómo haría o cómo se trabajaría también eventualmente desde el Congreso y desde el gobierno para solucionar esta lucha frontal contra la corrupción. Pues, yo te decía, una primera propuesta que yo hago es la de tener funcionarios públicos de calidad a través de este. La segunda propuesta que yo tengo es formar cuadros políticos. Los que van al Congreso el día de hoy, como yo, son políticos. Entonces, tú tienes que formar a tus políticos desde abajo, desde que son jóvenes. Mi propuesta es la siguiente. Tú tienes una gama de partidos políticos con diferentes tendencias. Conservadores, liberales, de derecha, de izquierda, de centro. Escoges el que más te gusta. Entonces tú dices, me gusta el partido amarillo. Ya leí sus estatutos, este va más o menos conmigo. Entonces, vas al partido amarillo y te inscribes en el partido amarillo. Comienzas a asistir, vas a las charlas, te gusta, te pica el bicho y comienzas a participar en las actividades partidarias. Durante 3 años no puedes participar en ninguna elección. Cuando ya cumpliste tus 3 años y ya estás convencido de que el partido amarillo te gusta, entonces te presentas para postular al cargo de elección más bajo que hay, que es el de regidor distrital, en tu distrito.
Vas a tu elección interna, sales elegido como candidato a regidor, gana tu partido y eres regidor distrital. 4 años de regidor, adquiriste esa experiencia. Al 4.º año, ya terminaste, tienes 2 opciones. O te postulas como alcalde, o vas como regidor provincial. Subes un peldaño en tu carrera. Después de 4 años de regidor provincial, puedes tú postular a alcalde provincial o alcalde distrital, ¿no? O consejero regional. Ya tienes 8 años de experiencia en la gestión pública política. Después de que terminas tú tus 4 años de consejero regional, puedes postular a alcalde provincial o a gobernador regional. Y después de 12 años de experiencia, puedes recién postular al Congreso. ¿Qué ganamos con eso los ciudadanos? Vamos a tener la certeza que ese señor que llega al Congreso, 1, tiene experiencia. 2, que está convencido de que el partido del que él forma parte es el partido ideal y sabes tú que no te va a dejar por A o B motivo. Se acabó el transfugismo. Aseguras gente con experiencia y gente leal a su partido. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en el Congreso de la República? Experiencia. ¿Qué hace un joven? No tengo nada contra los jóvenes, al contrario, pero ¿qué hace un joven sin mucha experiencia siendo congresista de la República? Cuando el congresista de la República aprueba el presupuesto del país, que es el presupuesto más grande de cualquier empresa. O sea, tú normalmente, para directores de una empresa, seleccionas a lo mejor, a lo más capacitado, a lo más preparado. Eso tiene que volver a ser el Congreso de la República. La población tiene que mirar al Congreso de la República como lo veíamos antes. No como lo estamos viendo ahora, que aprueban unas leyes ridículas, inconstitucionales, que el Tribunal Constitucional se las tumba inmediatamente. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento comenzamos a elegir tan mal a nuestros representantes? Es cierto, el tema de la carrera política es un tema interesante, pero hay un problema también que me gustaría que se exprese, que nos cuente un poco más, que es el tema de cómo formar administradores públicos de calidad. ¿Perdón? Que es el tema de cómo formar administradores públicos de calidad. Administradores públicos a través del salario. O sea, para toda la parte ejecutiva del Estado tiene que ser servir quien los capacite, los prepare, los evalúe y los seleccione. Para la parte administrativa. Para la parte política, somos los partidos políticos los responsables de poner a los mejores en nuestras listas al Congreso. Pero también, visto lo que está pasando, tenemos que ponerle algunos filtros a los partidos políticos. Tenemos que decirle, aguanta, tú no puedes, esto acá no puedes, le falta todavía experiencia. Este muchacho es muy bueno, pero le falta caminar un poquitito más para que sea una estrella. Eso va a ser en beneficio del país, en beneficio del Perú, que es lo que al final buscamos todos los que hacemos política seria. Queremos un país mejor para nuestros hijos, para nuestros amigos, queremos un futuro. Si no tomamos decisiones que cambien las cosas, va a ser bien difícil. Claro, hablando del tema de futuro también y de la patria que se puede dejar, uno de los temas que estaba en debate recientemente es el tema de la Constitución. ¿Qué opina usted de cambiar la Constitución o en todo caso reformarla? ¿Sería algo factible, algo viable, algo que se propondría eventualmente? A ver, la Constitución no son las tablas de la ley, no están escritas en piedra. Entonces, yo creo que la Constitución tiene que tener reformas a lo largo del tiempo, tiene que ir adecuándose. La Constitución de los Estados Unidos, que tiene más de 200 años, tiene enmiendas, tiene reformas. Y la nuestra no tiene por qué no tenerlas. Por supuesto, hay ciertas cosas en las cuales
nosotros, los fujimoristas, nos vamos a oponer de cajón, como es el capítulo económico. El capítulo económico viene funcionando perfecto, de repente hay que mejorarlo, pero nada más, o sea, pero una nueva constitución. O sea, ¿qué quieren? Gastar plata que no tenemos en formar un Congreso Constituyente democrático y hacer una nueva constitución. O sea, perder un año de nuestra vida, o de repente un poco más, discutiendo una nueva constitución. El discurso de la izquierda, porque no le gusta la constitución de Fujimori, nada más. Pero sí, o sea, hay cambios que se deben hacer, sí, y tendremos que discutirlos, y tenemos que conversarlos, porque esta última periodo legislativo se han hecho cambios, algunos de ellos, desde mi punto de vista, absurdos, como por ejemplo, no sé, el tema de la reelección, pero fue apoyado por mayoría, y bueno, pues mayoría manda, ¿no? Pero, Y en cuanto a esos temas, el tema que se planteó en algún momento de la bicameralidad y bueno, lo que ahora ya se ha eliminado, el tema de la inmunidad, ¿qué opinión le merecería? a ver, yo creo, y soy consecuente con lo que he dicho en la campaña anterior, la inmunidad tiene que tenerla el congresista para su función como congresista. Aquí nadie puede denunciarte porque estás haciendo tu trabajo como congresista o porque estás dando una ley como congresista. Pero lo que tú traes antes de ser congresista, eso no debería tener inmunidad. Si tú cometiste un delito, por ejemplo, el expresidente Vizcarra, si fuera elegido, que creo que ni siquiera van a pasar la valla electoral, ya, inmunidad. Nadie me toca, porque la inmunidad que han levantado no es para eso. Es un engañamuchachos, nada más. Pues, ¿qué cosa? Ese señor, si llegara al Congreso, como sus juicios han sido puestos antes de su elección, no tiene inmunidad para esos juicios. Para esos no. Para los que le pongan después, discutible el tema. Pero Entiendo. si tú entras con un juicio, o sea, ya una acusación fiscal, y un juicio inicial, y eres elegido congresista, para eso no hay inmunidad. Desde mi punto de vista, no debería haber. Pero ya lo traes con anterioridad. Claro, también hay los casos en los cuales te quieren poner un juicio porque ya eres elegido congresista. No, pues, o sea, ahí sí tenemos que, de alguna manera, proteger al congresista, porque no sabemos si es una denuncia verdadera o falsa. Ese caso sí es un caso que sería un caso de estudio. Pero lo que tú traes de antes, no hay inmunidad. O sea, simplemente, ¿sabes qué cosa? Anda a tu juicio y te meten preso, no tienes inmunidad. Como fue el caso del general de la gasolina, por ejemplo. ¿Por qué lo protegía el Congreso? A él no debieron haberlo protegido, debieron haberlo metido preso en el momento que se debió, ¿no? Entiendo. Y el tema de la bicameralidad, que ese tema tan tocado a veces. A ver, se supone que para que una ley sea aprobada, tiene que tener doble votación. Y la segunda votación es a los 8 días de la primera. ¿Por qué? Porque se da ese tiempo para que haya un tiempo de reflexión. O sea, tú votas hoy día y de repente tus asesores te hacen ver que tu voto no ha sido correcto. Entonces, tienes esos 8 días o 7 días para reflexionar tu voto. Entonces, se va a una segunda votación. Pero ahora lo que se está haciendo es, se vota hoy día y el presidente de la comisión pide inmediatamente, como hemos votado la gran mayoría, que se exonere de segunda votación. Votan todos y exoneran. Ya está, listo, se acabó. O sea, el mismo día están aprobando una ley que debería aprobarse en 8 días. Entonces, eso es en casos excepcionales. Pero lo excepcional no lo podemos hacerlo como una norma. Entonces, como no hay esa capacidad de reflexión hoy día en el Congreso, es que muchas personas están pidiendo una segunda instancia que sería la Cámara de Senadores. Entonces, sí, pues se están obligando, ¿no es cierto?, por la incapacidad y la premura del Congreso, están obligando a un mayor gasto y a crear una Cámara de Senadores para que apruebe o le corrija la plana al Congreso, ¿no?
Entiendo, estimado Amador. Son interesantes los puntos de vista que tiene. Y para terminar el programa quisiéramos proponer una dinámica de ping-pong en la cual le vamos a decir una serie de nombres y usted me va a decir, o una serie de temas, y usted me dice la primera idea que se le viene a la cabeza. ¿Le parece? Vamos. Muy bien. Matrimonio gay. Unión civil solidaria. Aborto. Solo en casos en que esté en riesgo la vida de la madre. Marihuana. Ningún alucinógeno. Con mis hijos no te metas. Efectivamente, con mis hijos no te metas. Cuarentena. De ninguna manera. Bien, muchísimas gracias, estimado Amador. Esta ha sido una entrevista interesante y recuerden, está postulando y hemos tenido hoy como nuestro primer invitado a Amador Merino, que postula al Congreso por Lima por Fuerza Popular con el número 15. Muchísimas gracias, Amador. Acá está. Número 15. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo.